This is the church of my youth. It's called St. Denis Parish. Es la iglesia de mi infancia, se llama Saint-Denis. And this is where I was baptized. Aquí me bautizaron. And I guess between, Y es también el lugar donde entre mi primera comunión y mi confirmación fui abusado sexualmente por el sacerdote de mi parroquia. I was about 3 or 4 and Cuando tenía unos 3 o 4 años, a mi familia le presentaron a un sacerdote que venía de Tailandia y nunca se fue. And through the course of time, he decided to start abusing me. Con el paso del tiempo empezó a abusar de mí y de 2 de mis hermanos y hermanas. In 1977, En 1977, cuando estaba en la secundaria, a mis 16 años, fui violado por uno de mis entrenadores, profesor, sacerdote. Lo era todo a la vez. James Talbot. he was all the same, James Talbot. Boston, la ciudad más católica de Estados Unidos y cuna del más infame escándalo de pedofilia en la iglesia. Un escándalo revelado por Spotlight, la unidad de investigación del periódico The Boston Globe. La mayoría de los habitantes son descendientes de inmigrantes irlandeses e italianos que llegaron en el siglo XIX. En estas familias la tradición católica estaba profundamente arraigada y los sacerdotes eran considerados como embajadores de Dios en la tierra. My mother was and still is extremely. Mi mamá era y aún es muy religiosa y creo que eso le hizo cerrar los ojos ante lo que realmente estaba pasando. My vagina would just be red, Mi vagina estaba roja, irritada y sangrando. Y no entiendo cómo puedes cerrar los ojos cuando ves eso en tu hija una y otra vez. Siento que prefería la religión a sus propios hijos. Alexa fue violada continuamente desde los 3 a los 9 años en su propia casa. Hoy cría a sus hijos sola y habla abiertamente delante de su hija, quien quiere esté prevenida. I feel weird when I ask questions about it because it's such like a hard topic to talk about. So I was just writing them down, and like even when I was writing them down, it was kind of awkward still. As my 2 daughters have grown and hit. Puesto que mis hijas han crecido y tienen la edad que yo tenía cuando eso me pasó, has caused me to remember abuses that los recuerdos de las agresiones volvieron y yo pensaba que los había borrado, pensaba que lo había superado, pero no era así. Son las 4 de la tarde con 56 minutos. Vamos a ingresar a un tema muy delicado, muy complejo, que conmociona. Después del escándalo de pederastía del padre Alfonso Pedrajas, mejor conocido como Padre Pica, salieron a la luz otros 3 casos de jesuitas que fueron acusados del mismo delito. 2 de sus superiores, quienes conocían de los casos en la actualidad, se encuentran suspendidos por decisiones internas. Se trata de los jesuitas Luis To y Antonio Gasset, alias Tuco, además del ya fallecido Luis María Roma Pedrosa. El ex jesuita orureño Pedro Lima ha sido entrevistado por BTV. Nuestro compañero Ariel Sánchez ha podido conversar con él. Les recordamos que ha sido expulsado de la orden luego de revelar los vejámenes de Pedrajas y también de este otro sacerdote de apellido To, que fue enviado a Bolivia cuando ya tenía una denuncia de pederastía en España. Vamos a escuchar algunos fragmentos de esta entrevista que de forma exclusiva ha conseguido Canal 7 BTV. Vamos a escuchar, por favor, a el ex jesuita orureño Pedro Lima. El año 92 mi persona se interesa por los jesuitas, por su ideal de servicio y se acerca. Para mi sorpresa, los jesuitas tenían su noviciado en Oruro. Me acerqué a ellos investigando dónde están ubicados en la calle Tomás Frías, en la parroquia del Rosario, y me encuentro con que después de tocar la puerta me abre el maestro de novicios, Alfonso Pedrajas Moreno, alias Pica,
Y le digo, yo investigué de los jesuitas y parece que han hecho mucho servicio en muchos países y quiero ser jesuita. Me dio un abrazo y ahí me dijo, va a haber un encuentro de vocacional en Cochabamba. Usted diríjase a Cochabamba a tal fecha. Éramos 50 jóvenes que postulábamos a la Compañía de Jesús como para ingresar, de los cuales solo 5 fueron aceptados en esa ocasión. Y en ese momento, en esa jornada que eran 5 días de selección, en las noches yo escuchaba conversar a los compañeros, decían, tengan cuidado con Pica, es un abusador. Entonces yo presté atención a este punto. Desde entonces tenía alguna información. Sin embargo, en mi etapa de formación como jesuita en el noviciado de Oruro, para mi sorpresa, el provincial de entonces, Marcos Recolón, no solamente trajo a un nuevo profesor, sino que después nos enteramos que ese profesor jesuita, de nombre Luis To, había estado escapando de España porque fue sentenciado por abusar de una niña de 8 años en Barcelona. Pero el provincial y Pica nos presentaron a este pedófilo como nuestro profesor curiosamente, de la materia ética y formación sexual. Y Luis To, en esa charla que tenía con los jesuitas en formación, explicaba que ser pedófilo no es un problema, porque basta con confesarse y que Jesús le perdona todo. Fue escándalo para nosotros. Sin embargo, reclamamos a nuestro formador, Padre Pica, y él nos dijo, no se asusten, son cosas que más graves todavía pasan y no tiene mayor gravedad. Esto me hace ver la gravedad del asunto, pues tal vez no mesuraban o no querían ver que era un tema extremadamente fuerte, delictivo, y por eso mi formación como novicio, podríamos decir en resumen, se arruinó por este tipo de formación y charlas que teníamos al interior. Posteriormente, el Padre Pica y otros, tuve conocimiento de otros casos, y esto derivó en que mi persona denuncie al provincial. Pedro, ¿qué edad tenías entonces, en 1992? Era joven, estaba en plena etapa juvenil. Hace pocos años, hace unos cuantos años había terminado el colegio. Y ellos me dijeron que yo me fui de Sucre a hablar a Oruro con el padre Alaix. Y le dije textualmente, Luis To abusa de niños en el Alto. Pica abusa de niños y jesuitas. El padre Antonio Gauset Capdevila abusa de los jóvenes que le ayudan a desplazarse, pues él tenía una enfermedad degenerativa que le iba quitando la